Maru. Hola Ricardo, con un gustazo. Es que te saludo con gustazo y con mejor voz porque ya pude conectar mi micrófono a estas Sí, grabaciones. sí, creo que en general todos hemos aprendido a ser un poco más flexibles con el nivel de claridad de audio y de video después de varios meses trabajando desde casa. Creo que al inicio muchas personas, en especial en las videollamadas, yo notaba las personas que no habían usado tanto el juntas a través de Zoom o de Google Meetings o lo que sea, estaban muy preocupados por cómo estaba el fondo de sus videos o qué estaban haciendo o que estuviera todo limpio. Y las personas como algunos que trabajan conmigo, que vivían en otro país o algo, la verdad les daba cero importancia. O sea, pasaba la novia atrás y les preguntaba algo y así, nada, ni ponían en mute el micrófono, nada, se alejaban y sí, ajá, ¿puedes recoger eso? Y seguían presentando. Y creo que así tenemos que ir acostumbrados un poco a la flexibilidad, pero siempre agradeciendo cuando un poco podemos meterle un poco más de claridad a todo. Más de claridad. Lo que me estaba pasando es que la computadora Mac que tengo es del 2013 y no podía bajar el programa nuevecito de Skype, que es de donde grabamos. Ujú. Y pues no tenía yo a dónde más ir con mi micrófono hasta que alguien me dijo, hay una computadora nueva en Alexandras que como ahorita no estamos haciendo trabajos para la que la usábamos, me dice, está ya nada más asentada. Y la traje, me tardé varios días, incluso hoy conecté el micrófono y no les escuchaba y era porque estaba conectando los audífonos a la computadora y no al micrófono. Se me había olvidado eso después de, no sé, 8 meses o algo así de no grabar con micrófono. Y sí, de verdad me asombra todas las cosas que ahora sé y cómo todas las gentes están pues no sé, transformándose con esta tecnología. Y se me acuerda un chiste que leí la otra vez que Dale. decía que estas reuniones de Zoom o de Skype parecen como esas reuniones que hacen las mediums espiritistas, porque todo comienza como, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Y sí es cierto, cada vez que comenzamos es la prueba, ¿no? De a ver si me están escuchando. Ujú. Un gusto platicar contigo en esta hermosa mañana de domingo. Ya llevamos casi 3 días sin lluvia. Ujú. Después de estar experimentando lluvia desde la primera semana de octubre, estamos ahorita en la segunda semana, al término de la segunda semana de noviembre, fueron casi 6 semanas de lluvia intensa. Ujú. Entonces es una delicia sentir el sol, no hace mucho calor, es una mañana preciosa y no sé si es preciosa por todas las cosas lindas que me han pasado últimamente, Qué pero bueno. de verdad es un súper gusto. Y quería yo comenzar a grabar porque después de que terminemos de grabar, mi marido, algunos amigos y yo nos vamos a dirigir a la ciudad de Maní, Ujú. adentro del estado de A comer Yucatán, pokchuk. a comer pokchuk en el famoso restaurante El El príncipe Príncipe Tutelchuk. Tutulcio. Que Sí, creo que lo hemos mencionado en algunas, creo que hace mucho que no hablamos del príncipe Tutulchiu, pero sí fue ajá, parte importante en nuestros primeros episodios. Creo que porque a los dos nos gusta el pokchuk. sí, sí. Y fíjate que en las clases de historia de Yucatán que estoy tomando con el maestro José Luis Vargas, que fue invitado nuestro hace algunos capítulos, él hacía mención a una placa que hoy voy a ir a buscar. A lo mejor ya la vi, pero no me acuerdo. Decía que en esta placa menciona que este es el lugar donde se hicieron los autos de fe, donde Ujú. murieron más de 150,000 indios mayas. Y dice que esto es una cosa que está totalmente fuera de proporción. La persona que Ok. escribió eso se la voló, porque 150,000
gentes no viven en una población como, o sea, una población maya normal de entonces, de ahora y creo que del Ujú, futuro, ¿no? Entonces, es un dato solamente curioso. Obviamente que sí hubo gente que falleció, que murió, que se ujú. sacrificó allá, pero no fueron 150,000 personas. Y estas y otras chuladas que estamos aprendiendo en la clase de historia, vamos a ir a investigar, a retomar. Ya sabes que las visitas son más lindas cuando vas ya enterada de qué es lo que vas a ver. Sí, Entonces, estoy estás en disfrutando. búsqueda o sea, ya tienes un poco más de puntos de donde agarrarte, ¿no? Hablando de placas, que ¿por qué no hablar de Ajá, placas? Hay una a un costado del convento de Izamal. Es creo que es una glorieta entre el convento y el mercado de Izamal, también Yucatán, para los que nos escuchan ajá. de fuera, que hay una estatua de, creo que fue Diego de Landa, De y Landa. Ujú, la placa, que como que solo me acerqué a leer porque, no sé, o sea, tuve que cruzar el tráfico para leer la placa y ajá. ver la estatua. Y habla y está muy bueno, creo que le escribió un historiador, no recuerdo quién fue, y menciona que en unas líneas nada más hace referencia a la importancia de la figura, pero la complejidad que tiene, ¿no? O sea, todas los cambios que vinieron a través de él, el registro histórico que existe a través de él, pero también todo el dolor y las difíciles decisiones que afectaron a mucha gente que él tomó. Y me encantó que alguien se tomó Sí, algo que normalmente diría en la placa Fray Diego Landa 1500 no sé qué o 1600 no sé qué a 1600 no sé qué. Y creo que eso fue lo que me llamó la atención, que era una placa que tenía muchas líneas de texto. Y yo dije, ¿quién pone tanto ahí, no? Así es, sí, así que... un personaje, la verdad, muy controvertido porque, bueno, no creo, fue el causante de tanta destrucción, Ujú, de tantos libros, eh, pues no sé, códices, tanta historia que nosotros hubiéramos tenido en nuestras manos si no se le ocurre a este buen señor ujú. sacrificar a todos esos mayas que no estaban siguiendo sus enseñanzas católicas. Y Doctrinas. lo mandan a encerrar 12, sí, sí, 12 años lo mandan a como una especie de encierro y las clases de historia estábamos discutiendo si es el mismo Fray Diego de Landa que regresa en un Ujú. mea culpa a escribir todas las cosas que él sabía, que él vio y que él podía, pues como rescatar de todo lo que él destruyó o a causa de él se destruyó en los autos de fe, o si era otro Fray Diego de Landa, porque hay en ese entonces, dice el maestro, este era un nombre súper común, aún entre los frailes, ¿no? Ujú. Fue muy interesante en la clase discutir, ¿no? A lo mejor 12 años de encierro te cambian y te hacen ver Sí. cómo la regaste y que es posible que haya sido él o que haya sido otra persona. Pero bueno, Y ¿qué te puedo hacia decir la historia? el Landa se refiere a un lugar geográfico o a una asociación con Estoy algo. segura de que sí, estoy segura de que debe de ser de algo geográfico, a lo mejor estoy diciendo una burrada, disculpas, pero es algo que nadie preguntó en clase. Entonces no te lo pudiera yo contestar así, con certeza. Que estás tomando Pero las el caso clases. es que hoy nos vamos a un viaje gastronómico histórico. ¿Cómo qué? Qué padre que estás tomando esta clase o curso. ¿Cómo funciona? O sea, lo están tomando a través de Zoom y el maestro José Luis va guiando la conversación o tiene una presentación. ¿Cómo va? Bueno, él es un historiador que, como muchos historiadores, ha estudiado mucho y sabe mucho, pero la característica de José Luis, y creo que eso casi no se vio en la entrevista de Padrecito, fue a lo mejor mi culpa, es que es una persona increíblemente carismática, salpica con muchas
palabras y expresiones, su relato. Entonces, es muy agradable oírlo porque te mete a la historia y de repente te hace reír a carcajadas con alguna de sus ocurrencias. Yo creo que sí Esta, se sintió el carisma, ¿sí? perdón, ¿Sí? pero Ah, no, sí, qué sí, bueno, qué sí me bueno. pareció. Hay los otros escuchas juzgarán y ya hemos hablado fuera del podcast que le hace falta un podcast propio a José Luis Vargas. Esperemos Sí, que se anime, es pero verdad, bueno. es verdad. Perdón, te estoy Y interrumpiendo un poco más de lo mm, normal porque nuestro internet está un poco diferente, pero te escucho bien, pero te tarda un poco. Pero ahí seguimos. Nada más para ya, que los que escuchen ya. igual entiendan un poco las interrupciones. Bueno, las clases de José Luis es simplemente, comenzaron en septiembre, se terminan en diciembre. Yo estoy tomando dos. Una es la historia de Yucatán, donde te menciona en orden cronológico como 4 episodios importantes de Yucatán. O sea, la mal llamada conquista, porque Yucatán nunca se conquistó, los indios mayas nunca se sometieron a los españoles, más bien como que los españoles tiraron la toalla y dijeron, bueno, ok, vamos a comenzar a convivir. Y bueno, estas son estos parajes históricos que estamos viendo. Y la otra clase es la historia del papado, que también van a ser, yo creo que como unos 4 o 5 cursos. Estamos en el primero. Y para una persona no creyente como yo, es Ujú, sumamente validador ujú, estar oyendo a un historiador católico, pero serio, que explica que es obligación y deber de los historiadores explicar las cosas como son independientemente de sus creencias, ¿no? Entonces ujú, es fascinante, te lo recomiendo muchísimo. Para el año que viene, en enero, él va a dar otros cursos, ujú. no son para nada caros y tardan como unas 12 o 15 semanas. Fabulosos. Es un dinero y sobre todo un tiempo muy bien invertido con José Luis. Qué bien. Sí, la verdad es que después de escuchar el podcast sí tuve curiosidad de escuchar Curiosidad. un poco más. Sí, creo que se nota una persona muy elocuente, que tiene ideas muy organizadas. Me llamó mucho la atención. Me gusta cuando escucho a alguien hablar que entiendo que ya hasta escribió parte de lo que de lo que está hablando, ¿no? Le preguntas, creo que algo sobre Benito Juárez en el podcast, pausa un momento y te dice, ok, es que Benito Juárez, hay tres Benito Juárez, ¿no? El Benito Juárez en Sí. este momento, y cada uno se caracteriza por ciertos tipos, falló en ciertas partes diferentes en cada una de esas tres épocas y tuvo éxito en diferentes partes en cada una de las tres épocas, ¿no? Y lo arranca y sin aparente preparación va hilando todo eso. Y muy recomendable. Para los que no se han puesto al tanto con los episodios, revisen. Hace un par de semanas sacamos la entrevista con José Luis Vargas. Así. Y si les gustó, que nos manden un mensaje. Y ahí ponemos un poco de presión al maestro José Luis para que haga al menos una Hago su miniserie con podcast. nosotros. Ah, sí, estaría fabuloso. Cuéntame qué cosas, Sí. que encontraste unos apuntes Sí, hablando de ahora que archivos estabas. históricos. Sí, Sí, hablando de archivos sí. históricos, estuve revisando. Llevo, eh, llevo usando un programa para donde guardo todas las notas que llevo. Si estoy tomando notas para Padrecito, ahí las escribo y las puedo ordenar. Y normalmente las ordeno por fecha de lo más reciente se ve o por alguna etiqueta que le pongo. Y sin querer apreté el botón equivocado y giraron todas las notas y vi las notas más antiguas en la parte de Padrecito. Y vi unas notas Ah, del 2013, 2014, podcast episodio cero, pregunta con Maru. ujú. Y, y se me hizo, o sea, muy interesante. ¿Tú llevas algún registro de notas de lo que vas? No, Ujú. las debiera. La verdad es que voy a confesar aquí
que solamente me siento y comienzo a hablar. O sea, tengo ideas de lo que voy a mencionar, y debería yo de disciplinarme a hacer un cierto tipo de escrito o draft, un, Ujú. un como ensayo, un borrador de lo que yo voy a hablar, ordenar las ideas. Eh, pero no lo hago, no lo hago. Mm. En esta última clase, en esta última, no clase, última ponencia que di en el Club Libanés, estaba yo tan nerviosa que ¿Sí? sí me preparé. eh, pues fíjate, estar hablando frente a la comunidad libanesa del Estado, donde están los picudísimos empresarios con tanta, no sé, con tanta experiencia, con tanta sabiduría, tanto poder, y pararte a decir allá tus cosas, sí me movió un poco. Entonces, Ok. quería yo hilar muy bien el discurso, porque como nos pasa a todos los habladores, de repente te empiezas a ir por otros caminos y no regresas y desvías las ideas. Pues me quería yo poner así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿haces notas? No, pero debiera. Ujú. ¿En qué encontraste en esas notas? Encontré primero los planes antes incluso de hablar contigo sobre el podcast, Ajá. sobre Maru como potencial persona para hacer un podcast con, y luego los temas de los que íbamos a hablar, origen del nombre, que cómo íbamos a explicar Padrecito Empresarial como título. Primero, al inicio ni siquiera teníamos el título, ¿no? De hecho No dice, teníamos nombre. origen del nombre, paréntesis, primero necesitamos un nombre, cierro paréntesis. Yo recuerdo que yo les platiqué la anécdota del padrecito, o sea, de Ujú. dónde viene eso que le llamamos padrecito, o ese dicho de me ven cara de padrecito. Eso es ir y consultarle a alguien, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas que debo de hacer? ¿Crees que actúe mal? ¿Crees que actúe bien? Y eso era algo que le escuché decir a mi amiga Hilda, que ella decía, la gente me ve cara de padrecito porque me viene a contar sus problemas. Hilda es una extraordinaria conversadora, extraordinaria. Y me encantó esa frase y recuerdo que le contesté, yo he de ser como un padrecito empresarial, porque siento que las personas vienen y me cuentan sus problemas empresariales, sus pecaditos, me piden la guía, y de allá ustedes, sin consultarme, decidieron que ese sería un buen nombre para el podcast sin consultarme, porque si yo hubiera dicho, no, 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 vamos a cambiarlo, pero agarrar, yo siempre estaba consciente de que este es un producto de ustedes dos, yo soy una invitada, pero de allá nació este nombre. No, mis notas dicen algo diferente. Mis, mis notas dicen que hubo una conversación acerca del nombre y Ricardo dice, Padrecito Empresarial para el nombre de episodio, por favor. Tal vez sí, tal vez al final un poco de dictadura decidió que el nombre fuera ese, pero yo no sé si le he tomado cariño desde el inicio, me gustó. Creo que ayuda a hacer una conexión mental con que va a ser una conversación y no una ponencia. Pero también me gustó que son temas que han salido y regresan. Algunos de los temas de los que hablábamos en los primeros episodios, hablamos sobre mentores, juntarte con los empresarios como tú para hablar de temas, haciendo Ujú, trabajo que ujú. importe. Y me gusta que 6 años y medio después seguimos tocando temas similares, ¿no? Siguen aquí, siguen flotando, siguen relevantes, han ido cambiando de algunas maneras, pero, pero ahí siguen, ¿no? Y Y lo que, sí, no, tú vas. y lo que a mí me halaga, me sorprende, es que sigo encontrando personas que nos escuchan y que encuentran una utilidad en estas conversaciones
no preparadas, no orquestadas, no ensayadas definitivamente, sino es solamente este intercambio de dos personas pues tan diferentes, porque tú y yo tenemos un par de cosas en donde coincidimos, pero hacia el clavo, pero casi todo es diferente entre tú y yo, y sin embargo, siempre pienso que logramos tener conversaciones útiles, eh, interesantes. A veces comienzo a escuchar, yo sí escucho el capítulo después de que sale al aire, comienzo a escuchar y digo, a ver, de qué jalada, a ver cómo vamos a salir de esta. Y siempre pasa algo padrísimo. Creo de verdad que los podcasts son la super mera onda del planeta. Agradecidísima a ustedes y a mi buena estrella de que les haya ocurrido invitarme y estar platicando de tantas cosas. Te decía, solamente ayer tuve una consulta. Yo tengo una página donde puedes tú comprar una asesoría conmigo de 1 hora o de 2 horas. Ujú. Eh, Esta página, voy a hacer el anuncio, Ricardo, ni modos, Adelante. es tendejón.mx, Maru Medina. Y allá pues está el menú de todas las cosas que ofrezco y un arquitecto de Tabasco al que le mando saludos cordiales desde aquí. Ayer platicamos. Me estaba diciendo que él se ha guiado del libro y también de todos los capítulos de Padrecito Empresarial y que le han ayudado mucho. Esa es la Qué padre. parte padre, no solamente que los escucha, sino que ha encontrado respuestas en estas conversaciones. Yo tengo una duda sobre eso. ¿Cómo tú recibes tendejón.mx diagonal Maru Medina, todo junto? Alguien te Sí. entra a ese link y te manda un mensaje y tú cómo te preparas para esto? ¿O mandas un formulario de, oye, ¿de qué temas te gustaría hablar? ¿Cómo funciona? Tengo curiosidad. Es súper sencillo, es súper sencillo. Eh, Fíjate que ya más sabe la diabla por vieja que por diabla. Entonces, ya sé qué me van a preguntar. O sea, no exactamente qué pregunta, pero los temas que quiere saber un empresario. No me ha tocado hasta ahorita que me pregunten algo que realmente yo ignore. Digo, si me buscan para hacer corridas financieras, sí les digo que esa no es mi especialidad. Pero Ujú. los problemas de enfoque, planeación, estructura, equipo laboral, cultura laboral, esos pues, ¿qué te puedo decir? Llevo 11 años o más hablando de esto, estudiando de esto, practicando esto, encontrándome con alumnos que hablan constantemente de las mismas cosas. Entonces, no tengo nada de nervio de encontrarme con un perfecto desconocido Ujú. porque estoy 99.9 segura de que voy a tener respuesta a sus preguntas. Así Ujú. pasó ayer. Eh, Funciona como una pequeña tienda. Mi alumna y amiga Imelda Maldonado, junto con otra amiga y Ujú. también alumna, Elsie Terrera, hicieron estas pequeñas tiendas que funcionan como, como un sencillísimo sitio web donde tú puedes comprar cosas. Y la verdad es que lo hicieron para un mercado que vende productos como pasteles o kibis o etcétera, ¿no? Ujú. Pero yo le dije que yo quería tener una tienda donde yo pueda vender así como Lucy de Peanuts de Charlie Brown, ¿sí? Que tenía su stand que decía el psiquiatra está in o ya está a la orden y pagaba, o sea, iba la gente a decirle sus problemas, sus amigos, Linus y Charlie Brown, y ya les decía la respuesta y les cobraba después de la respuesta. Entonces dije, bueno, hay mucha gente que quiere acceso a, a mis opiniones
pero no necesariamente quiere o puede pagar el programa de iniciadores. Ujú. Entonces, puse esto, no voy a decir que ha sido una brutalidad de respuesta, han sido pocas las consultas que llegan a través de ese medio, a lo mejor ahorita anunciándolo, más gente se entera. Y Ujú. allá te dice, si quieres una hora con Maru cuesta tanto, si quieres, y la verdad está súper barato, 2 horas, o si quieres que yo hable con tu equipo cuesta tanto. Y cuando tú mandas el formulario, Nerea o Alejandra se conectan contigo, te dicen la cuenta de banco a donde tienes que transferir y hacemos una liga a la hora de la junta a través de la plataforma Zoom y así es como funciona. Muy bien. O sea, Entonces es está interesante como el funcionan muchos proceso. terapeutas. Sí, de hecho, es Así es. justo en eso está haciendo la conexión en mi cabeza. ¿No has escuchado de una escritora que en el último par de años ha ganado un poco más de relevancia? Esther Perel. Tiene una plática de Ah, TED como que no, tuvo, sonó soy, mucho y varias soy entrevistas. fanática de Sí. Esther. Por Esther, favor, además de... escuchen a Esther Perel. Es Sí. buenísima, Esther buenísima. Perel es una terapeuta enfocada en relaciones personales, de pareja principalmente, pero Y sexualidad, des- mucho, y sexualidad, es sí, buenísima. Fidelidad y o sea, es sí. sensacional, Esther. Y en lo que estaba pensando, entre sus varios libros y consultorías y proyectos, Esther Perel tiene un podcast que está organizado por Audible, los de Amazon que hacen audiolibros. Y cómo Ujú. funciona, ella graba con el consentimiento de los participantes de las terapias, graba algunas de estas sesiones de terapia. Y es de los conceptos más interesantes en un podcast, porque primero se siente algo como algo muy, muy personal, ¿no? Estás, en inglés es eavesdropping, Ujú. estás escuchando en medio de una conversación muy íntima Sí, entre dos personas y una tercera persona, Perel en este caso, que va guiando de manera muy inteligente la conversación. Nunca, nunca toma partes nunca toma un lado en el asunto y va guiando. Y, y va dando mucha perspectiva de cuáles son los puntos normales en los que fallan esas cosas. Y pensé en lo mismo que decías, ¿no? Y ella lo dice en los episodios. La mayor parte de las veces son tres cosas que nos están dando problemas a todos, ¿no? A todos. Y sí, el entrar es el, el problema y lo que viene con la experiencia es cómo lograr comunicar a las personas que están participando. Oye, o sea, sí sé que esto suena obvio y que seguro ya pasó por tu cabeza y sientes que tienes razón, pero una de estas tres cosas es lo que está haciendo en gran parte la raíz de tu problema, ¿no? Y cómo este lograr problema. comunicarlo para convencer a esa persona, ¿no? Para que esa persona considere desde un nuevo grado de profundidad cuál es el efecto que esta situación está teniendo en su vida. Y es muy, 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 muy bueno. A eso se los recomiendo por si quieren. Primero, de verdad, hay que recomendar, primero comiencen con su plática TED. Creo que tiene un par de Ujú. pláticas. Ella se llama Esther, se escribe como se escribe Esther con la H intermedia y su apellido es Perel, como se escucha con una R, Perel terminando con una L. Ella es de Bélgica y su podcast se llama Where Should We Begin? ¿En dónde comenzamos? Está solamente en inglés. Muchísima gente ya entiende inglés y está fabuloso para entender y comprender muchas cosas de las relaciones interpersonales. Excelente, de verdad. Es buenísimo. Se me hace una tipaza esta mujer. Y entonces nuestro podcast y todas las cosas que están pasando ahorita. Yo estoy leyendo, no leyendo, escuchando un libro de una terapeuta. Me da una vergüenza porque ahorita no tengo Porque el nombre de esta mm, chica, pero el libro se llama Deberías de hablar con alguien. You should talk to someone y habla de
de cómo ella lleva la terapia, cómo ella toma terapia y habla creo que el libro se fue escrito hace como unos 10 años, ¿no? Y ella pensaba en alguna de las referencias con conversaciones con sus compañeros terapeutas, decía que, bueno, nada más falta que ahora puedas tener a un terapeuta en tu iPhone y Ujú. comenta que Ya nunca hay. pensó que realmente pudiera pasar esto. Estoy a una hora de terminar el audiolibro, muy interesante. Fíjate que en una entrevista por Instagram con una chica yucateca, Daniela Rodríguez, que da cursos de ventas, me estaba preguntando al final que cuál era el mejor consejo o uno de los consejos que yo pudiera dar a los empresarios. Y le dije que era tomar terapia y como obviamente que la saqué de onda y le dije, bueno, el consejo es conócete a ti mismo. A lo mejor te puedes conocer a ti mismo con libros, con ejercicios, pero la verdad es que la terapia ayuda muchísimo. No estoy hablando de un doctor psiquiatra que te dé pastillas, sino un terapeuta que te cure con la palabra, o sea, que te haga sacar las cosas que están dentro de ti, porque siento que es una obligación de todos los que estamos liderando un grupo de gente, cuando menos saber quiénes somos, qué nos mueve, qué valoramos, qué detestamos, porque sin esa claridad es muy difícil ser líder, siento yo. Sí, y un poco también creo que el estar hablando con otras personas en especial profesionales, sobre lo que sientes, lo que piensas y el efecto de tus acciones, creo que es de una ayuda muy específica y táctica para personas que están a cargo de equipos, ya sea en una empresa pequeña o dentro de una empresa, un equipo en específico, porque creo que cuando estamos en posiciones de liderazgo, nos intentamos balancear esa parte de ser auténticos y ser como somos, y el estar intentando estar un paso adelante, evaluando cuál es el efecto que va a tener lo que yo diga en las personas, porque no es solo yo quien lo está diciendo, sino el puesto en sí, ¿no? Si yo como Sí, dueño de, de un restaurante paso y de un comentario corto digo, "Ay, ese color del nuevo menú está terrible." Y no pienso en que hay un equipo o dos personas que estuvieron trabajando en ese menú las últimas 2 semanas y que pasa el dueño. Y la única interacción que tienen con el dueño de la empresa es que les dice que está horrible. Sí, o sea, sí estás sí, siendo genuino o genuina y estás mostrando tu autenticidad, pero creo que también es parte de la responsabilidad de pensar, oye, ¿sabes qué? Lo que estoy diciendo no solo lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el peso que tiene mi cargo, ¿no? Y eso creo que no lo sí, logramos tener tan fácilmente, sino un grado alto de autorreflexión. sí, de conciencia, de conciencia. Esto estoy totalmente convencida y creo que no se habla lo suficiente de esto, y sobre todo de que al comenzar una empresa, pocas veces hacemos esos análisis de quién soy yo y qué quiero, ¿no? A veces es solamente por imitar, tener mucho dinero, lograr ser alguien, entre comillas, o continuar el legado de mi familia, o poderle dar a mis hijos, no sé qué. Pero la pregunta de qué quiero que sea mi empresa, el vehículo para llegar a dónde, para lograr qué, creo que no se pregunta lo suficiente. Y este tipo de preguntas te van a hacer llegar a una mejor empresa, a un mejor equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya repetimos aquí hasta el cansancio. Pero yo quería saber si encontraste algo más en tus notas de padrecito. Encuentro muchas. No quiero que nos volvamos un poco de estar revisando mis notas, pero sí, hay muchos detalles por ahí que estaré poco a Déjame poco metiendo. platicarte. Sí.
déjame Dejo platicarte entonces, porque nos quedan algunos minutos y aunque en estos podcasts la pasamos increíble platicando de nuestras cosas, nuestras comidas y nuestras experiencias, también quería yo mencionar algo que encontré en una plática, en la plática de ayer con mi arquitecto, ¿no? Y es algo que he encontrado desafortunadamente eh, muchas decenas de veces. Y es algo que está clavado, que está cincelado en el alma y en el ser de muchos mexicanos, que es la esperanza, las bondades y la bendición que piensan muchos mexicanos, que es recibir un hueso. ¿Sabes de qué estoy hablando? Creo que es como el slang, no sé si mexicano o yucateco para un contrato político, ¿no? Es O cómo mexicano, es. es Ok. mexicano. Es mexicano. Fíjate que entre muchas de las personas que tienen que tienen empresas pequeñas, que son dueñas de empresas pequeñas, sobre todo en las últimas administraciones, precisamente por pues ser empresarios, ser buenos administradores, etcétera, los amigos que van subiendo al poder van llamando a jóvenes y de repente se encuentran con que es una oportunidad a la que no pueden decir que no. Ellos tienen una empresa, pero es que pasan por mi mente N número de nombres en los últimos 10 años donde me he encontrado este caso, ¿no? El, el empresario tiene a un amigo que lo nombran director o, o gobernador o alcalde o veto a saber qué, y lo llaman y le dicen te necesito. Y el sueldo, generalmente entre la burocracia, es alto. No miden nunca las horas y la responsabilidad que esto Ujú. conlleva. Se va solamente con es un buen sueldo. Caen en la trampa y es sumamente difícil salir de ahí. Y ayer que yo hablaba con mi alumno, él tenía un caso similar. Alguien le había ofrecido un puesto que, como pasa siempre, es al parecer un sueldo alto, pero que lo distrae muchísimo de la jefatura de su empresa, de la dirección, Ujú. de el ordenar todas las cosas que necesita hacer. Y afortunadamente ayer tuvimos una junta lo suficientemente larga como para hacer números y poder demostrar que es mucho más rentable y más cómodo y agradable para el alma de la persona estar clavados en la solución de la rentabilidad de la empresa propia. Siempre quisiera ver que ya los mexicanos dejen de ver las respuestas en el hueso político. La empresa es ahora en el mundo la entidad más poderosa, porque si nos ponemos a ver los grandes empresarios en países como México, Estados Unidos, y creo que todas, son precisamente las grandes empresas las que van apoyando y como que dirigiendo a los gobernantes, ¿no? En las cosas que se quieren hacer o decir. No estoy diciendo que esto sea ideal. Ujú. Sería ideal si las empresas o los dueños de las empresas que quieren mandar o marcar el rumbo del país, pues fueran empresas buenas, centradas, que piensen en pues el bienestar común, etcétera, ¿no? Pero lo digo en el sentido de que ya los empresarios deben de comenzar a notar la fuerza que tiene el tener una empresa sólida, mucho más
que estar recibiendo un salario que egresa de los fondos públicos, que muchas veces parece alto, pero trabajar para el gobierno son horas interminables. O sea, no son 8 horas, no son 12, no son ni siquiera 15. Es estar pendiente 24 horas de todas las cosas. Entonces, si alguien que me está oyendo, nos está oyendo, está pasando por esta tentación, me están ofreciendo este puesto y está muy bien porque es un salario seguro. Quisiera invitarles a considerar, a de veras, hacer los números e investigar qué tan más rentable es ser empleado del gobierno que el fortalecimiento, el crear el fortalecimiento de tu propia empresa. ¿Sabes de qué hablo, Vera? Sí, y creo que o sea, no fuera, agregado a la parte del tiempo que se está pasando con el gobierno como cliente, por ponerlo en otras palabras, también hay que tomar en cuenta de qué significa que un cliente nada más ocupe más de tres cuartas partes de tu tiempo, ¿no? Se vuelve una empresa que sí, tal vez está facturando más o generando más ingresos de lo que estaba antes, pero se vuelve dependiente en gran manera de los impulsos, de la fragilidad, de los cambios que suceden instituciones políticas, que puede ser, sí, que tienes un contrato que tal vez en teoría dure el periodo de una persona, pero tal vez no, y va ajustando, y luego, ¿qué tanto significa un periodo de alguna persona con un cargo político? Y eso en general es una parte que aplica para cualquier tipo de cliente grande, ¿no? Claro que podrías entrar a trabajar a vender tus productos en un supermercado y te van a comprar un montón, pero esto, ¿qué significa, no? ¿Qué significa estar pasando de controlar tu propio canal de distribución a depender exclusivamente de las reglas del juego que pone otro jugador más grande? Que para ese jugador grande, tú eres un 0,2% de sus proveedores, a lo mucho, y en el Sí, sentido contrario, ellos para ti son un 80%, ¿no? Y vas pensando que para mí la palabra, lo que ellos digan va a dictar el ritmo y el curso que estoy tomando, mientras que para ellos lo que yo diga es uno más que está exactamente, hablando, ¿no? Y creo que algo de lo que exactamente. nos gusta mucho hablar es la importancia de entender el valor de tener una pequeña empresa que te permite crear ese pequeño mundito como tú lo quieres tener, siguiendo los valores y los principios en los que tú crees y quieres ver más en el mundo. Y que sí, 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 en esto, tal vez en un plazo corto, tal vez mediano, solvente de cierto modo, pero hay que ser, creo que, muy, muy cuidadosos de lo que viene, además, aunado a esas decisiones. En otras palabras, pierdes libertad. ¿Cuánto vale para ti el ser libre de decidir? El que no alguien más esté calling the shots o mandando o diciendo para dónde. Eh, Algunas respuestas que la gente me ha dado al preguntarles por qué sigues vendiendo solo al gobierno, por qué aceptaste este puesto en el gobierno. Y siempre me contestan, es que me da seguridad. Mm. Y a lo que yo respondo, si quieres seguridad, no seas empresario. Si tanto te importa saber cómo las cosas va a pasar o la certeza de tener un sueldo o un cheque al mes. Pero bueno, ese es algo que está muy fresco porque lo estuvimos ayer platicando y es algo que he visto tanto y estaba pensando, de esto no hemos hablado en Padrecito Empresarial, la importancia que aún tiene para muchos mexicanos el que te caiga un hueso, cosa que puedo entender de mexicanos que son empleados, pero no de mexicanos que son
empresarios. Y todavía existe demasiado, desafortunadamente. ¿Quién sabe cuántas generaciones van a tener que pasar para que esta odiosa práctica termine? Yo creo que no hay gente en otros países, sobre todo en países del primer mundo, que no vean como una terrible responsabilidad el aceptar un cargo público. Todavía en nuestro país se ve como algo que te da dinero, seguridad, estatus, pero no responsabilidad. No todos lo ven así. Y algo tiene que cambiar para que esto mejore. En fin, en fin. En fin. Así estamos. Pues yo les voy a dejar a todos y prometo disfrutar un buen plato de pokchuk con tortillas hechas a mano, a la salud de todos ustedes. Y un plato de frijol kabash, por favor. Ah, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Nos vamos a ver pronto. Un gusto, Maru. Hasta luego. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.